Hola, buenos días chicos, ¿cómo les va? O buenas tardes chicos, ¿cómo les va? O ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Darío Esteche y tengo el gran honor, la gran alegría de poder ser su profesor de política y ciudadanía este año. ¿Sí? Bueno, como saben, este año 2021 las clases van a ser semipresenciales o semi-virtuales. O bueno, un poquito en la escuela, presenciales y un poquito virtuales. Voy a usar este método, esta forma, ¿no?, de subir videos, espero que les guste, donde vamos a conversar sobre contenidos de nuestra materia. Y vamos a usar la presencialidad para, o sea, cuando vayamos a las clases, vamos a ver los mismos temas, pero lo vamos a ver, vamos a conversar los contenidos, explicarlos, y dar ejemplos, ¿sí? Imagínense que ustedes vieron una película y yo vi la misma película y después nos reunimos y empezamos a conversar sobre esa película, ¿no? Uno dice, no, pero viste esta parte. Ahora, cuando la chica le dice al profesor, ¿no?, al científico, que esa máquina es imposible que funcione, ella le estaba hablando de lo que le había pasado al padre. Sí, pero acordate que el hermano viajó al futuro. Entonces, bueno, y ahí dice, pero esa parte es como... Bueno, así como uno discute las películas y las revé conversando y analizando y desmembrando y explicando algún tema y con otro y dice, no, no tiene nada que ver, o esta parte le robó ¿cómo se llama?, a Carrozas de Fuego. ¿Viste esa parte de Carrozas de Fuego que están los chabones corriendo ahí? Esa parte fue, ¿no?, que a su vez le robó a la película el planeta de los simios, pero la vieja. Y bueno, entonces bueno, vamos a tratar de ser así. ¿Sí? Ojalá que les guste. A mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta mucho mi materia, ¿sí? Política y ciudadanía, me gusta mucho y ojalá que a ustedes también les guste. Está bueno porque con esta materia nosotros vamos a poder observar y analizar y estudiar y poner bajo nuestra óptica, bajo nuestro microscopio de criterios, las acciones, las actitudes, no solamente de las personas que nos rodean, sino también de nosotros mismos. ¿Sí? Está bueno, a mí me gusta eso. Ojalá les guste a ustedes también. Está piola. Bueno, les contaba, vamos a ver esta materia, política y ciudadanía. Voy a aclarar un cachito cómo más o menos me gustaría ver o me gustaría estudiar la materia junto con ustedes. Por un lado, vamos a ver la política y por otro la ciudadanía, y en algunos lugares se van a tocar y en otros se van a alejar. Eso es lo que más o menos va a ser la materia, ¿no? Vamos primero a analizar el nombre de la materia, política y ciudadanía. Primero que todo, cuando hablamos de política, cuando nosotros nos referimos a política, tenemos que tener en cuenta, o lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que la ciencia política reconoce lo que es la política. La política es una actividad humana donde se caracteriza esa voluntad humana en que una persona o un grupo de personas pretende imponer, y a veces lo consigue, impone su voluntad sobre otros. ¿Eh? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de política es cuando una persona o un grupo de personas impone su voluntad sobre otras personas. ¿What? Así es. Entonces, de esa manera, nosotros vemos qué es la política. La política es cuando una persona le impone al otro su voluntad y la otra persona obedece o no obedece. Porque también está esa situación. A mí me pueden mandar. Cuando a mí me mandan, cuando a mí alguien me manda, la persona que me manda me impone su voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá me dice, Héctor, poné la mesa. Y entonces yo voy, saco las cosas que había en la mesa, pongo el mantel, pongo los vasos, pongo los platos, pongo los cubiertos, pongo la servilleta, pongo el pan, acerco las bebidas y le digo a mi mamá, mami, ¿hay sopa? Sí, hay sopa. Bueno, entonces pongo las cucharas y si no, la cuchilla de tenedor. En ese caso, mi mamá impone su voluntad sobre mí. Y esto es lo que tiene la ciencia política, ¿no? Se encarga de revisar, de ver conductas que nos pasa permanentemente, pero que nosotros no las vemos.
Para nosotros es una cosa que ocurre, pero la ciencia política se ocupa de observar esas situaciones, esas conductas, esos hábitos, y de eso da enunciados, ¿no? Hace enunciados. Entonces, bueno, que son, a veces son tesis, a veces son hipótesis, a veces son teorías, etc. Bueno, volviendo. Entonces ahí mi mamá me impone su voluntad. Mi mamá me dice, Héctor, hacé la cama y barré la pieza. Bueno, entonces yo qué hago? Hago la cama, la estiro todo, la pongo bien así, agarro la escoba, barro todo, lo levanto, tiro eso en el basura. Entonces, ¿qué está imponiendo mi mamá ahí? Mi mamá me está imponiendo su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿por qué impone su voluntad? Porque ella quiere que yo barra la pieza y haga la cama, y yo barro la pieza y hago la cama. Entonces, esa es la voluntad de mi mamá. Yo soy meramente un ejecutor. Y eso pasa casi siempre, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros le decimos, qué sé yo, mami, ¿puedo ir a bailar? Y ella me dice, no. Y le digo, ¿por qué? Porque no tengo plata para darte. No vas a poder ir porque no tengo plata para darte. Entonces ahí mi mamá, bueno, está bien que ella por ahí, si tuviese plata me hubiese dejado. Pero en ese caso, mi mamá impone su voluntad. Me niega la posibilidad de ir a bailar. O, por ejemplo, le digo, papi, ¿puedo ir a la cancha? Dice, no, no, de ninguna manera, no vas a ir a la cancha. No, no se puede, pero si hay violencia y no sé qué cosa. Bueno, entonces ahí nos imponen su voluntad, ¿sí? Bueno, puede ocurrir también que quien quiere imponer su voluntad, los que tienen que obedecer no lo hacen, ¿no? Imagínense, mi mamá me dice, Héctor, estudia, y yo no estudio y me saco una nota baja, lo más probable es que mi mamá me dice, mira vos, no quisiste estudiar, te sacaste una nota baja, no salís. Me da una penitencia, ¿sí? Eso puede ocurrir. Puede ocurrir también que, no sé, me dice la profesora de cultura musical. Bueno, para el martes tienen que traer hecho el cuestionario sobre el clasicismo. Bueno, y yo el martes no llevo los deberes hechos, entonces lo más probable es que la profesora me ponga una nota que no sea buena, al contrario, va a ser una nota mala. Entonces ahí vemos cómo en determinadas circunstancias uno puede no obedecer, pero por supuesto siempre tiene consecuencias. Siempre va a haber una consecuencia. ¿De parte de quién? Del que manda. ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre los que obedecen. Entonces ahí vemos, lo primero que hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de política, estamos hablando de poder. Y este es un poder que vamos a escribirlo con P mayúscula, para diferenciarlo en la P minúscula, que es el poder con P minúscula, que es lo que uno potencialmente puede hacer, ¿no? Puedo correr, puedo saltar, puedo bailar, puedo cantar, puedo nadar, puedo manejar la bicicleta, me puedo peinar, me puedo despeinar. Entonces eso es lo que potencialmente lo que yo tengo aptitud para hacer o aptitud para no hacer, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema, vemos que el poder, cuando hablamos de política, estamos hablando del poder que tiene una persona sobre otras personas para que aquellas otras personas cumplan con la voluntad de la primera persona, de la persona que va a mandar. Como dice en el ejemplo, ¿no? Entre mi mamá y yo, mi mamá manda, ¿sí? Entonces ahí ella impone su voluntad sobre mí. Cuando hablamos de ciudadanía, en cambio, cuando hablamos del término ciudadanía, vamos a ver un poco más sobre los derechos reconocidos, los derechos que no están reconocidos, ¿sí? Las obligaciones y los deberes que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de personas a quienes se les reconoció un derecho y como está reconocido ese derecho, lo pueden ejercer, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, la característica que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos somos aquellas personas que tenemos derechos y los podemos ejercer. ¿Quién reconoce el derecho? El derecho lo va a reconocer siempre en la modernidad, en la época contemporánea.
los estados, ¿sí? Un estado reconoce un derecho, ¿sí? ¿Y qué pasa si alguien me impide ejercer ese derecho que yo tengo que me reconoció el Estado? El mismo Estado es el encargado de hacer respetar ese derecho. Un ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar y estudiar en la facultad y termino el colegio secundario, pero me quedó matemática para rendir, ¿sí? Me fue mal en el año, me presenté en diciembre, me fue mal, me mandaron a marzo y me falta marzo. Entonces yo fui y me inscribí en la facultad. Y en la facultad me dice, no, mira, para inscribirte tenés que tener los estudios secundarios completos. Y yo le digo, no, mire, yo revisé el reglamento de la facultad y a mí me dan hasta el mes de abril para presentar el título del colegio secundario aprobado, ¿no? Y bueno, yo en marzo voy a rendir la materia que me falta. Entonces me dice, no podés. Bueno, entonces yo ahí puedo ir al Estado, ¿no? Al Estado nacional o al Estado provincial y decirle al Estado, a un funcionario del Estado, que en mi caso va a ser un juez, le voy a decir, su señoría, yo quiero estudiar y en la facultad no me dejan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que no tengo un colegio secundario completo. ¿Y lo tiene completo? No lo tengo completo, me falta una materia, matemática. Y entonces, sí, pero yo me puedo anotar y puedo presentar mi título en abril. Ah, entonces tenés derecho. Tenés derecho a que te anoten. Entonces tenés derecho. Bueno, entonces ahí el Estado con E mayúscula, eso lo vamos a ver, es el encargado de que se me respete el derecho que a mí me reconocieron y que yo lo pueda ejercer. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto ahora, no? Entonces, bueno, cuando hablamos de esta materia, entonces decimos que vamos a estudiar lo que es la política, que es el ejercicio de un poder, en el cual una persona impone su voluntad sobre la otra, ¿sí? Es decir, manda y la otra obedece, y lo que es el concepto de ciudadanía, donde el ciudadano es una persona a quien se le reconoció derechos, y como tiene esos derechos reconocidos, los puede ejercer. ¿Y qué pasa si no los dejan ejercer? Entonces hay un poder superior, que en este caso va a ser el Estado, y este poder superior, que es el Estado, va a tutelar, va a proteger, va a cuidar a que yo lo pueda ejercer. Bien, entonces de esta manera hemos terminado la primera clase de con política y ciudadanía, donde estuvimos viendo la naturaleza de los contenidos que vamos a estudiar. Por un lado, la política, que implica una de las definiciones que vamos a tener en cuenta, que es cómo una persona impone su voluntad sobre otra, ¿sí? Y por otro lado, la ciudadanía, que es el reconocimiento de derechos hacia una persona y que esta persona los puede usar. Y en el hipotético caso en que no se lo dejen, bueno, hay un poder superior, que es el poder del Estado, que interviene para que yo los pueda ejercer a esos derechos que me reconocieron. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, muy cortita, muy chiquitita, hasta la segunda clase, ¿sí? Les deseo un lindo fin de semana largo, pórtense bien y sean felices, que la vida es muy linda. Chao.